Nosotros teníamos la expectativa de que a los estudiantes de historia que invitamos a esta charla les interesase profundizar sobre un periodo que en nuestra carrera está bastante velado. Nos interesa profundizar acerca de cómo se ha llevado adelante el proceso que generó una acumulación capitalista en el Río de la Plata. Mi compañero nos va a presentar su libro El Origen. Le damos la bienvenida a él en particular y a los compañeros de Razón y de Revolución en general, que nos permiten dar este tipo de debates hacia el interior de nuestra carrera, que lo que buscamos es que este tipo de debates nos incentiven un poco a interesarnos en nuestra historia y en este caso en la formación de este sistema tan injusto que hoy tenemos, que es el capitalismo. Hay que conocerlo para poder transformarlo. Para esto hemos invitado a los compañeros, así que le doy la palabra al compañero Juan. Muchas gracias. Agradezco Agradezco la invitación en particular y el espacio para el debate, para la charla. Como dice la compañera, el espíritu de la actividad radica en tratar de comprender una realidad para poder transformarla, bajo el supuesto de que solo se puede transformar aquello que conocemos. Y en ese sentido, desde nuestra organización, desde Razón y Revolución, reivindicamos la importancia del conocimiento científico. Es decir, cuando en muchas circunstancias... Cuando en muchas circunstancias encontramos programas políticos con los cuales discutimos políticamente todos los días, muchas veces nos encontramos con afirmaciones que no tienen mayor sustento y que uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salió esta afirmación? Eso nos ha pasado miles de veces. Yo pongo, por ejemplo, el caso del año 2008. Esto lo digo a modo introductorio. En el año 2008 hubo una batalla dentro de la izquierda que dividió aguas en líneas muy generales, que fue el conflicto del campo. Y en ese contexto habíamos visto un montón de organizaciones políticas que adoptaron la postura de la defensa de la mesa de enlace, bajo el supuesto de que la Argentina necesitaba una reforma agraria. Y de la mano de eso vino la defensa del pequeño o mediano productor capitalista como una forma de apelar a un sujeto social necesario para la revolución. Esto lo digo en el caso concreto, por ejemplo, del MST, del PCR, organizaciones políticas puntuales, que hicieron este planteo. ¿De dónde partía esta idea? De la idea de que la nación todavía no había terminado todas sus tareas. Y una de esas tareas, las tareas que les faltaba completar, era la tarea de la reforma agraria. Si no había tarea de la reforma agraria, no había un desarrollo del mercado interno en una magnitud adecuada para un desarrollo capitalista y por lo tanto el capitalismo argentino todavía no estaba del todo terminado. Nosotros en esa oportunidad sacamos un material que se llama, creo que está en la mesa, no sé, que se llama Patrones en la Ruta. Es un material, no hacía falta, estaba en la mesa. Patrones en la Ruta, gracias. Material con el cual justamente dábamos esta discusión. Decir, bueno, pero a ver, el programa de la clase obrera, ¿cuál debería ser ante el caso? Y justamente en Patrones en la Ruta dábamos todo un debate de la comprensión del campo argentino, de la comprensión de las relaciones sociales en el agro argentino. Y cuáles deberían ser las tareas en relación a eso. Obviamente todo esto con muchos fundamentos, un trabajo muy intensivo, y eso permitió, digamos, sacar una posición científicamente fundamentada. Y con eso le hemos dado debates, hemos tenido charlas con Waldo Ansaldi, incluso hasta una charla con Patel en la cátedra de Historia Argentina 3, donde dábamos un debate de cara a los compañeros para comprender un poco cómo funciona el agro. Fue una charla bastante interesante. Nos han chicaneado mucho por llevar a Globo Patel a filosofía y letras. Pero bueno, era una actividad interesante para pensarla. Bueno,
¿Por qué traigo toda esta colación? Para un poco entender el contexto del trabajo que hoy estamos acá presentando. El contexto es un contexto político, ¿sí? El contexto es querer resolver problemas políticos que nos parecen fundamentales para la transformación social, para la revolución en la Argentina. Esa es la realidad. Y partimos de esa base, es el disparador y el interés que nos guía a la hora de la elaboración de este tipo de trabajo. Concretamente, ¿qué estamos tratando de resolver? ¿O qué pregunta queremos resolver? La misma que acabo de mencionar hace un ratito, hace un minutito. Si la Argentina ha completado o no sus tareas, es decir, si el capitalismo argentino es un capitalismo que ha completado las tareas del capitalismo, es decir, que en ese sentido se encuentra completo, o bien hay tareas pendientes. Ustedes saben, en el trotskismo, en la tradición del trotskismo, en la tradición del estalinismo también, en la tradición en algunos casos de algunas variantes peronistas, Izquierda Nacional, bueno, lo que más o menos, lo que es un mundo bastante amplio, digamos, sería difícil de clasificar muy livianamente, pero sí tienen un elemento en común que es este. Todas estas organizaciones plantean de una manera más o menos clara que la Argentina tiene tareas pendientes y que por lo tanto cualquier transformación social requiere primero, o al mismo tiempo, sobre el trotskismo hablan de la revolución permanente, requiere de completar las tareas burguesas. Y hasta esto no estuviera más o menos resuelto, difícil que demos un salto al socialismo. En el estalinismo es el etapismo. El estalinismo lo ha planteado de una manera clara, el etapismo. Primero tengo que resolver las tareas burguesas y después vamos al socialismo. El trotskismo ha planteado una simultaneidad de las tareas. La tarea burguesa como un movimiento, en un mismo movimiento, la tarea burguesa conectada con la tarea socialista. Y así, bueno, hemos visto un montón de teorizaciones sobre este problema. Entonces, nosotros lo que primero tenemos que resolver es si la tarea de la revolución burguesa está resuelta o no en la Argentina. Ese es el puntapié inicial de este problema. Segundo, en el caso de que estuviera o no resuelta, ¿cuál es el actor histórico, social, que se pone a la cabeza de esa transformación? O que se puso a la cabeza. Esa es la segunda pregunta, es decir, la pregunta del sujeto histórico. Y si está ese sujeto histórico, que si uno habla de capitalismo, piensa en la burguesía, si existe la burguesía en un sentido tradicional del término, la burguesía argentina, bueno, ¿dónde está? ¿Desde dónde la podemos rastrear? Y si en algún contexto histórico tuvo algún papel revolucionario. Esas son algunas de las preguntas que guían el planteo de nuestro grupo de estudios, que es el grupo de investigación de la Revolución Burguesa del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales de la Razón y Revolución. Algunos materiales nos hemos empezado a responder algunas de estas preguntas. Nuestro compañero Fabián Arari en su momento ha hecho un trabajo sobre el cuerpo de hacendados, el cuerpo patricio, perdón, que estaba compuesto elementalmente por hacendados. Hay todo un trabajo del conjunto de, nombre por nombre, del conjunto de la dirección del cuerpo de hacendados. Y ahí, bueno, decíamos, en el combate revolucionario, aparentemente hay un sujeto que sería este hacendado y lo que compone la dirección del cuerpo de patricio, que tiene un rol predominante, hizo un rol revolucionario. La pregunta entonces que continuaba es la pregunta de los determinantes sociales, la determinación social de este sujeto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos hacendados que históricamente aparecen con esa figura? Es una figura histórica, pero detrás de la figura histórica uno tiene que
empezar a desentrañar y tratar de comprender científicamente qué hay detrás de esa figura histórica. Incluso a veces la figura histórica contiene elementos de lo más diverso, porque es una figura histórica, no es una figura científica. Y el concepto de la época no puede reemplazar el concepto científico. La categoría científica, la forma de comprender un elemento que aparece en la historia es una tarea del investigador. Pero en los hechos concretos encontramos, bueno, figuras históricas. Y nosotros tenemos que tratar de quitar de ese elemento concreto el elemento central, el elemento sustancial. Lograr sacarlo y ponerlo a la vista. Esa es un poco la tarea que tratamos de hacer con el origen. El origen parte de la base de ser un trabajo que intenta comprender qué clase social se esconde detrás de esa figura. O qué clase, por lo menos algún elemento de esa figura, que sería la central. En el origen lo que hacemos es un rastreo a partir de estudios de estancia. Es un estudio en base a unos libros de cuentas, un libro de cuentas muy detallados que ya habían sido trabajados inicialmente y que Ay, perdón. y que nos permitían un poco encontrar varios detalles en torno a la producción pecuaria y agrícola en general, ya sea erogaciones en mano de obra, gastos de todo tipo de color, ingresos por ventas, los rubros de las ventas, es decir, hay toda una serie de datos muy pormenorizados que aparecían en estos libros de cuentas de estancia. Los libros de cuentas de estancia aparecían en este caso en un documento que se llama una testamentaria, es decir, el nombre del cual estamos hablando era un hacendado que se llamaba Antonio Rivero de los Santos, un hacendado portugués de Chascomús. Que por una serie de razones que no vienen mucho al caso, no voy a ahondar demasiado en ese tema, nos dejaba un libro testamentario con libros de cuentas bastante detallados. Y junto con eso, hacíamos una reconstrucción de registros notariales, fuentes que se llaman protocolos notariales, que son una serie de registros de compra-venta, de propiedad del poder, bueno, un montón de elementos que, como digo, no vienen al caso, pero que servían para complementar el recorrido histórico que podía realizarse de la estancia de Antonio Rivero de los Santos. Y a partir de esos libros de cuentas, nosotros planteamos una cuenta o una operación que está muy detallada en el libro, invito después a que lo lea, obviamente, es una presentación, pero es una cuenta muy detallada que trataba de explicar que lo que acontece en el proceso productivo es una transferencia de plus trabajo. Está medido. Digamos, tomábamos los ingresos y se le iban descontando algunas cuestiones, el trabajo directo, la retribución al trabajo directo, el costo de amortización de todo el trabajo indirecto. Luego de esa operación encontrábamos una cantidad de valor que nos preguntamos por el origen de ese valor. Y la conclusión a la que llegamos con el libro, es que ese monto total encubre en realidad una relación de explotación. Es la expresión de una relación de explotación. Es un trabajo. Es decir, la transferencia de un trabajo realizado por un productor directo en el marco de una unidad productiva y que se la apropia otro sujeto. Y a partir de ahí, por la relación de explotación, nosotros empezamos a hablar de relaciones de clase. Y ahí ya viene todo un debate, porque hablar de clases sociales, máximo en periodo premoderno, previo al desarrollo capitalista, es todo un debate. Es todo un debate. Ya lo es en el capitalismo, porque en el
capitalismo todavía hay gente que dice que no hay clases sociales, en términos de relaciones de explotación, de la explotación del trabajo asalariado, y bueno, siempre se habla de las nuevas formas del trabajo, digamos, hay demasiadas categorías al respecto. Pero hablar, sobre todo en un periodo previo al capitalismo, bueno, ahí ya hay que defenderlo. Obviamente no somos los únicos, por suerte. Hay varios trabajos a nivel internacional que ya hablan de clases sociales en un periodo previo al capitalismo. Basta referirse a los estudios de la transición del feudalismo al capitalismo como un ejemplo de eso. Estoy pensando acá en Argentina, por ejemplo, en el caso de Carlos Astarita. Un ejemplo, uno puede disentir en muchas cuestiones con Astarita, sobre todo en materia de política, pero está claro que estamos hablando de un estudio marxista, un estudio que comprende las relaciones de clase. Y eso es un elemento central para comprender las relaciones de clase. Y la pregunta entonces que nos hacíamos con el origen es la siguiente. Si encontramos una relación de explotación, una transferencia de trabajo, y por lo tanto podemos hablar de clases en el sentido integral del término, ¿estamos entonces hablando de capitalismo? ¿Capitalismo ya, digamos, plenamente desarrollado en el 1800? La respuesta es no. Desde ya que no. Si el capitalismo hubiera tenido un desarrollo completo previo a 1810, la pregunta es ¿para qué? ¿Qué sentido hubiera tenido la revolución burguesa en el Río de la Plata? Y esto ahí uno se pone a discutir con Mesías Peña. ¿Qué decía Mesías Peña? Bueno, 5 siglos de capitalismo colonial. Lo único que cambia es la metrópoli. Pasamos de España a Inglaterra. Pero la estructura social es siempre la misma. No se transforma en lo sustancial. Y por lo tanto, luego de esos 5 siglos de capitalismo colonial, bueno, es un régimen social que se encuentra en una perpetuidad, digamos, inquebrantable, al menos hasta que hagamos la revolución. Esto era tributario, por supuesto, de un montón de visiones circulacionistas del proceso histórico del desarrollo del capitalismo en América Latina. Circulacionista porque, ¿qué supone? Que porque se conectaba América con el resto de los mercados capitalistas, como usaban estos términos, bueno, América es capitalista. Vale, está bien. ¿Sí? Con la conceptualización que tiene obviamente sus déficits, en la medida en cuanto hay muchas cuestiones que ya se han discutido sobre este tema, pero que pervive en la realidad programática de varias organizaciones políticas, con las cuales todavía tiene actualidad discutir. Entonces, supone entonces que encontramos una clase social que explota trabajo, que parece trabajo libre, aunque también secundariamente hay esclavos en las estancias. Pero bueno, pareciera que ha habido un trabajo libre en el sentido formal. ¿Supone que entonces tenemos un capitalismo plenamente desarrollado? No. Sí que tenemos una relación embrionariamente capitalista. Por eso el origen. El título El origen lo que está tratando de explicar es que hay embrionariamente una acumulación capitalista en la relación de producción que acontece en el proceso productivo en la estancia. Embrionariamente significa que hay un montón de tareas que todavía tiene que desarrollar esa clase social para que esa relación de producción, esa acumulación capitalista, logre todas sus potencialidades. En este caso, la clase social no aparece en un sentido plenamente desarrollado. La idea es historizar el desarrollo de esa clase social. Hay siempre una comprensión equivocada de la figura del burgués. Digo, si pareciera que para comprender que hay capitalismo en el Río de la Plata previo a 1810, tenemos que encontrarlo con el gerente de Peugeot o con Globo Copatel en 1800. No, va de suyo que eso nunca lo vamos a encontrar, y es evidente que eso nunca va a ser así, sobre todo porque eso requiere
de un proceso histórico del desarrollo de esa clase social. Las clases no son siempre iguales a sí mismas. Tienen un elemento sustancial que tiene que ser más o menos común. Digo, si hablamos de burguesía, ¿qué tiene que ser el elemento común? Bueno, una clase social que explote el trabajo asalariado. Ahora, el proceso de desarrollo de esa clase social está históricamente determinado. No lo encontramos siempre igual en sí mismo. ¿Me explico? Es decir, hay un proceso histórico que tenemos que tratar de descubrir. El origen intenta ubicarse en el inicio de eso. Es únicamente el inicio. Y en ese sentido, encontramos que hay un montón de limitaciones para el desarrollo de la acumulación. En el término del estudio de la estancia, por ejemplo, nos encontrábamos con una estancia que no podía garantizar siquiera inicialmente la apropiación del ganado. Tenía un montón de ganado disperso que después andaba dando vueltas por el resto de la campaña y perdía valor. Eso se ve mucho en las cuentas. Y por lo tanto, ni siquiera había un control estricto del proceso productivo, no había un control en términos de seguridad integral de la propiedad en general, y por lo tanto, digamos, hay un montón de limitaciones para poder desarrollar integralmente la producción, en particular la producción pecuaria, en este caso. Entonces, estamos hablando de un hacendado que dice que tiene 40.000 hectáreas, pero que no las puede controlar demasiado. ¿Se ve? O sea, cuestiones en torno a esta cuestión de lo que es la seguridad en la campaña. De esa manera, nos encontramos con un montón de factores que, bueno, nos dan a entender este es el momento inicial de una relación capitalista. Todo el proceso revolucionario posterior, que ya lo ha venido estudiando nuestro compañero Fabián Arani, da cuenta de ese mismo, del rubro de esas tareas, de las tareas burguesas. En concreto, ¿qué significa una tarea burguesa? Las tareas necesarias para la creación del capitalismo. En estricto es eso. Ahora la segunda pregunta que uno se hace es, bueno, pero ¿qué tareas necesita el capitalismo? Porque de eso deviene siempre una conceptualización o una idea sobre lo que debería ser el capitalismo. Yo, por ejemplo, tengo que esperar que en el capitalismo todos seamos iguales, porque la ley dice que somos iguales ante la ley. No, eso es un criterio formal, un criterio legalista. Pero en sentido estricto, en términos de relación de clase, es otra cosa. El capitalismo tiene que garantizar que la nación argentina sea plenamente la punta de lanza del capitalismo internacional. O sea, si Argentina no tuviera la industria que tiene, no sé, Corea del Sur, o no sé, otra nación un poco menos desigual, Alemania, no sé, si no tuviera una industria a nivel europeo, si no tuviera gerente Peugeot instalado en el Río de la Plata, entonces, ¿no es capitalista? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, una cosa es el desarrollo cualitativo, el desarrollo del capitalismo en tanto sistema social, y una cosa muy diferente es el tamaño de ese capitalismo. Son dos cosas diferentes. La revolución burguesa tiene que haber acrecentado el tamaño del capitalismo para que podamos hablar de una revolución burguesa más o menos completa. No necesariamente. Tiene que haber construido el capitalismo que pudo construirse en unas condiciones históricas en las cuales no construyó. ¿Sí? Ahora, si uno tiene un Río de la Plata con poblados dispersos, piensen en lo que es en 1800, poblados dispersos donde los caminos eran prácticamente intransitables. Eso era el Río de la Plata. Justamente era la precondición para el tipo de comercio en un sentido feudal. Remito al texto de un compañero nuestro, Díaz Rey Monopolio se llama el libro. Un comercio en un sentido feudal que se imponía sobre la base de mercados dispersos, donde podía imponerse un precio
de una manera extraeconómica y donde por lo tanto se pulsaba valor. En ese contexto, el capitalismo que puede surgir no es el capitalismo más desarrollado, en un sentido del tamaño del capitalismo, en un sentido del nivel de acumulación. Porque para eso se requiere un montón de condiciones históricas. Y cuando hablo de poblados dispersos también me refiero a gente. ¿Cuánta gente había en el Río de la Plata previo a 1800? Hay estudios demográficos que dicen, bueno, será un décimo del capitalismo o en condiciones históricas en las cuales se desarrolló el capitalismo francés, ahora no recuerdo bien la cifra puntualmente. Nosotros hacemos un libro con se llama Revolución de Mayo, un libro de divulgación, pero tiene un cuadro muy interesante que demuestra eso, el nivel de densidad demográfica mucho más bajo que había en el Río de la Plata en relación a Estados Unidos, España y Francia. No tiene punto de comparación. Piensen en el espacio y piensen en la cantidad de gente que había dispersa por ese territorio. Entonces, en ese contexto, el capitalismo que se puede desarrollar nunca va a ser exactamente igual al capitalismo norteamericano, francés, que son los capitalismos tradicionales. ¿No? El capitalismo, si no fuimos a Estados Unidos, bueno, es por culpa de la burguesía. Bueno, pará, veámoslo de a poco. ¿Por qué? Porque hay un montón de datos que se nos están escapando de las manos. Datos históricos concretos. ¿Qué dice el marxismo? ¿El marxismo voluntarismo? No, el marxismo es la comprensión de que de la acción de los sujetos dadas determinadas condiciones objetivas. Uno no puede hacer lo que quiere en cualquier lado. Uno no puede hacer el capitalismo en el medio de una sociedad de cazadores y recolectores. ¿Sí? Lo hace bajo ciertas condiciones objetivas. En el Río de la Plata tenemos estas condiciones objetivas. Por lo tanto, ¿el nivel de capitalismo va a ser exactamente el mismo? No. ¿Pero deja de ser capitalismo? No. Es decir, hay un capitalismo. Por lo tanto, eso ya desglosa un falso problema. La idea de que si no fuimos a Estados Unidos no hay tareas burguesas o independientes. Al contrario, digamos, como el capitalismo ha alcanzado su desarrollo en otro nivel, en otra escala, podemos hablar de una relación capitalista. Esa es entonces un falso problema que conviene desentrañar. Entonces, en concreto, ¿qué necesita el capitalismo para ser capitalismo? Por un lado, la disposición de los productores directos, es decir, el capitalismo funciona sobre la base del trabajo asalariado, y el trabajo asalariado presupone una disposición previa o más o menos paralela al desarrollo del capitalismo. La consolidación de la propiedad privada de los medios de producción. Esas son las tareas del capitalismo. Y finalmente, el desarrollo de la nación como espacio de acumulación de una clase. La burguesía. Estamos hablando, cuando hablamos de un espacio nacional, estamos hablando de un mercado nacional. Y el mercado solo va a tener un tamaño acorde al tamaño de esa burguesía. ¿Se ve? Es decir, vamos a tener una burguesía que logra unificar un territorio, que logra darle un sentido mercantil, pero solamente en un largo plazo. Y ahí estamos hablando de las tareas del capitalismo. En un sentido muy general uno podría decir, bueno, ¿cuándo se cumple entonces el capitalismo? 1880, 1860, 80. Porque tenemos más o menos esa formación de la nación capitalista en su sentido integral, con varias condiciones: la unificación mercantil, la unificación monetaria, toda la destrucción de relaciones capitalistas, es decir, todas esas tareas, la disposición de los productores directos, todas esas tareas son las tareas del capitalismo. ¿Sí? Ahora, logró consolidar una clase social, una burguesía agraria que acumula riquezas y entonces, por lo tanto,
Si no tenemos pequeños productores que están ocupando el campo, no tenemos capitalismo. ¿No? ¿Por qué? Al contrario. Esto está mucho en se ve muy claramente en el nacionalismo. ¿Qué dice, por ejemplo, Ascudia Meguino, el PCR, bueno, también el trotskismo? La tarea es poblar el campo. Si no repartimos todas las tierras, fraccionamos hasta la tierra más productiva y le entregamos a los pequeños productores, entonces no hay capitalismo. O por lo menos las tareas burguesas no han sido desarrolladas. Al contrario, el capitalismo presupone justamente esa disposición del producto directo. El desarrollo del mercado interno requiere la disposición de los recursos de todo medio de producción y de vida. Todas esas son tareas del capitalismo. La evaluación que se realiza sobre la base de este trabajo es, acá tenemos la clase social en su sentido originario, pero esa clase social luego va a ir desarrollando el conjunto de estas tareas en un largo plazo, 1860, 1880, como dije recién, pero la va desarrollando. Ahora, todo esto que estoy diciendo es muy teórico, por supuesto, digamos, pero sí requiere a veces necesariamente clarificar algunos problemas para comprender qué es lo que tenemos que buscar, mejor dicho, qué preguntas nos tenemos que hacer. Porque justamente de comprender mal el desarrollo, la naturaleza del desarrollo capitalista, es decir, la dinámica del desarrollo capitalista, brotan estas ideas. ¿Sí? Estas ideas, bueno, trasladar, decir, bueno, la reforma agraria tendría que haber transcurrido en los ríos de la plata. Por lo tanto, como no transcurrió, hay una oligarquía terrateniente improductiva, una oligarquía terrateniente que no desarrolla las fuerzas productivas. Esto es falso y está demostrado, no lo digo necesariamente yo. Esto dicen varios estudios muy concretos que demuestran el desarrollo de las fuerzas productivas en el agro. Nuestro compañero Eduardo Sartegui ha hecho trabajo sobre el tema, sobre todo para la segunda y última parte del siglo XIX. Y esto en el campo de las grandes producciones. Entonces, en concreto, ¿qué nos deja el libro? ¿Cuál es la propuesta con el libro? Es comprender la naturaleza histórica de esta clase social que gobierna, que viene desarrollando, que desarrolla, el capitalismo en Argentina, y que al día de hoy todavía sostiene una hegemonía de clase. Esa clase social ha desarrollado todas sus tareas históricas. De lo que se trata no es de completarlas, porque ya están completadas, no hay ninguna necesidad en ese sentido. De lo que se trata es justamente de combatirlas. Por eso el origen intenta explicar ese proceso histórico es un momento, obviamente, pero intenta hacer un puntapié para comprender ese proceso histórico por el cual esta clase social se apropia del Estado y comienza a desarrollar todas estas tareas burguesas, todas estas tareas nacionales. De otra manera, no se puede hacer, es decir, uno tiene que empezar a comprenderlo científicamente con datos en mano para empezar a comprender dónde está esta clase social, de dónde surge, hacia dónde va y dónde muere. Ahora, en un sentido figurado, ¿no? Es decir, ¿dónde muere? Muere con la lucha de clases. Y esa lucha de clases está planteada hoy, acá y ahora, y el libro intenta contribuir con eso, con ese combate del conjunto de la clase obrera para la liberación humana en general. Así que yo cierro ahora con esto, en todo caso abro una ronda de preguntas, intervenciones, así lo hacemos un poco más conversado. ¿Está bien? En la izquierda hay una tradición, ¿no?, con respecto a esto del imperialismo, segunda independencia. ¿Realmente es necesario
o existe lo que se dice como imperialismo y como un monstruo que come los pueblos y no los deja progresar en el sentido izquierdista? La pregunta, si se podría desarrollar. Y también con respecto a otra cuestión, sobre la clase obrera, también se habla mucho sobre el campesinismo, es decir, sobre el indigenismo, si aún existe, ¿no? Porque el PCR, por ejemplo, el maoísmo, el trotskismo, entre otras corrientes, también sostienen esta cuestión del pequeño productor, del campesinismo, y por lo tanto hay que apoyarlos en relación, por ejemplo, a lo que sucedió en el 2008. Por ejemplo, se podría desarrollar o hacer alguna reflexión sobre estos temas que, claro, o la existencia del obrero rural. Bien, y la última, ¿cuál es la diferencia o qué podemos decir sobre la acumulación de un capitalismo chico y una vez más el imperialismo? Capitalismo chico y el imperialismo. Porque en Argentina se habla mucho sobre esta cuestión, del capitalismo chico, sobre la acumulación, hacer chica, que es producto en realidad de, una vez más, del imperialismo, que se puede hacer una reflexión o algo por el estilo. Gracias. La cuestión esta que vos planteás de preguntarte, de interrogante, los matices que vos estás poniendo a decir que la cuestión de la seguridad no estaba garantizada, pero que a pesar de ello estaba el germen de estas relaciones capitalistas. Esa parte de esta cuestión de la seguridad, que la vaca estaba por todos lados, podía decidir si tenía 40.000 hectáreas, si tenía 20.000, si la vaca era menor, eso es muy rico. Ahora, ya te digo, no leí el libro, lo voy a leer. Es un poco forzado plantear el germen de las relaciones capitalistas en ese momento. ¿Por qué en ese momento y no luego? Y no luego, ¿por qué tratar de plantearlo ahí? Porque me da la sensación que debería estar haciendo el esfuerzo de unir capitalismo, germen de relaciones capitalistas, un poco con el proceso de independencia, es decir, me digo que hay un esfuerzo de plantearlo en ese momento. ¿Por qué no después? Con la empiteusis, con un proceso, con un proceso de mercantilización mayor de los factores de producción. Eso es lo que me quedó, la duda que me quedó. Sí, no, yo también tenía la duda sobre dónde ponemos el corte justamente del origen, dónde comienza este origen de las relaciones capitalistas. Vos claramente decís antes de 1810, pero si podrías precisar, nosotros hemos leído fuentes sobre el salario arcaico en el siglo XVIII, que convive con el trabajo esclavo, que es un salario arcaico porque también se paga en especie, se paga por adelantado. ¿Dónde pondrías vos justamente, por ahí no es una fecha, pero más o menos, donde vos decís que las relaciones capitalistas se hacen dominantes respecto de las relaciones precapitalistas? No quedó claro en su posición, porque leyendo el libro queda claro. Ahora nos cuenta, ahora nos cuenta. Sobre estas tareas capitalistas, ¿no? Las Malvinas todavía, porque esto se habla mucho en la izquierda nacionalista, en la izquierda tradicional y conservadora que tenemos, se habla mucho sobre esta cuestión que el capitalismo aún no se ha desarrollado por completo y por lo tanto necesitamos incluir al Estado Nacional, a las Malvinas, si es necesario
o si se puede hacer una reflexión al respecto. Me pareció algo interesante esta cuestión. Vos dijiste algo, pero por ahí no lo entendí bien. ¿Podés explicar nuevamente o profundizar el tema de la, no sé si dijiste, relación feudal o con el tema del ganado, ¿no? Como una división, características feudales dijiste, puede ser de la producción ganadera y la venta de características... No de la producción, no, sí de la circulación. De la circulación de ganado, ¿verdad? La circulación de De todo. mercancías. Ah, perfecto. Pero eso lo trabaja más que nada un compañero, si querés doy alguna explicación muy generalizada, pero es un trabajo previo en base a otro, digo, no está en el origen, digo. Sí, está bien. Pero sí, si querés doy alguna. Vale. Bueno, todas estas preguntas apuntan un poco al desarrollo más integral del concepto del libro. Así que obviamente son preguntas que orientan mucho más la exposición, por eso también quería cortar rápido para dar lugar a las intervenciones, porque eso es lo que habilita también a un debate y a poder poner en tela de discusión, en materia de discusión, los contenidos más generales del libro. Respecto de la necesidad o no de una mercantilización mayor para poder hablar de relaciones capitalistas, en concreto, justamente el mercado, como mercado capitalista, en el Río de la Plata no existe, está en 1800 planteado. Eso es así, en términos generales. Pero el mercado no genera relaciones capitalistas, es al revés. Es el proceso de transformación en las relaciones sociales. Digo, no es la dinámica mercado transforma las relaciones sociales. Esto es un debate que tiene mucha trayectoria desde Dos Suisse en adelante, que nos plantea, bueno, ¿cuál es la dinámica del desarrollo del capitalismo? ¿Dónde ponemos el eje al pensar en qué momento se transforman y se desarrollan esas relaciones capitalistas? El mercado, el desarrollo de un mercado capitalista en un sentido capitalista del término, en el sentido mercado burgués, es un desarrollo posterior. Lo encontramos después. El mercado de tierras, esto lo ha estudiado mucho, bueno, Panzato, un montón de autores, lo ven claramente con datos objetivos en mano. Es un desarrollo posterior, eso está claro. Ahora, en términos de relaciones sociales, ¿por qué decimos sí, hay una burguesía? Primero por esto que yo decía, hay una transferencia de plus-trabajo. ¿Sí? Como acontece en el proceso productivo una transferencia de plus-trabajo, ahí ya tenemos una relación de explotación. Mínimamente nos tenemos que empezar a discutir. Ahora, en la estancia, ¿qué relaciones laborales había? Es decir, ¿cuál era el producto directo? Tenemos peones, tenemos hasta agregados, tenemos esclavos. En esta puntualmente no tanto agregados, no parece. Pero sí hay peones, por lo menos peones y esclavos. El capítulo 5 del trabajo, creo que era el 5, plantea una comparación según una división metodológica entre el tiempo del trabajo y el tiempo de producción. En el agro, ustedes saben, la producción es muy estacional, digamos, se rige por ciertos criterios que son los criterios estacionales. Y eso un poco nos permite dividir, según el propio Marx, entre el tiempo de trabajo, que es el tiempo en el cual se incorpora valor a la mercancía, y el tiempo de producción, que es el tiempo de la producción en general de esa mercancía. Y siguiendo un poco este criterio, encontramos que el trabajo de los peones supera en términos cualitativos, no solamente cuantitativos, cualitativos, porque incorpora valor en los momentos de producción, digamos, donde se incorpora más trabajo, al trabajo del esclavo. Esto, bueno, son cuadros. Tendría que mostrarlo con algo muy concreto para poder... En términos de producción de valor, exactamente. Claro, el esclavo era para el trabajo permanente, ¿no? Y el trabajo estacional, trabajo libre. ¿Cómo?
Claro, que para tareas permanentes como faenas domésticas, o tareas domésticas. Sí, o hay tareas permanentes en el agro, ahí Claro. sí Sí, son sí, más en los esclavos, momentos de... y claro. para el estacional el salariado. Sí, el esclavo también podía cumplir eventualmente tareas estacionales, tareas de producción, de incorporación de valor. No digo que no. Pero concretamente vos hacés la cuenta y decís, bueno, cuando más incorpora valor es justamente cuando se contratan peones y cuando es el momento de mayor producción de valor. Y al peón se le paga en pesos, se le paga. Y ahí viene otro concepto, el salario. El salario, es el salario arcaico, cómo se le paga. No es un salario... A ver, ¿qué decía Marx? ¿Qué es el salario? ¿O qué retribuye el salario? Retribuye el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Y eso qué presupone? Que la fuerza de trabajo es una mercancía completamente dividida, digamos, bien delimitada, que tiene su propio valor, su valor de reproducción. Bien, ahora, nuevamente, eso presupone la disposición completa del productor directo. Claro, acá no. Y eso todavía es un proceso. Por eso yo decía, ¿cuáles son las tareas burguesas? Entre tantas otras tareas burguesas. La disposición de este productor directo en su forma completa. O por lo menos transicional. Hay que ver incluso en el agro si... yo estoy pensando en el desarrollo capitalista alemán con un montón de figuras. Esto lo muestra Kautsky, que es Institut de... Bueno, no lo puedo pronunciar bien, pero son figuras históricas de sujetos, productores directos, que trabajan en el marco de la unidad productiva, pero que también tienen un acceso, un usufructo de alguna tierra. ¿Sí? Eso es algo que también aparece en el capitalismo anual, no es una originalidad necesariamente del Río de la Plata. ¿Y hacia dónde va eso? Hacia la generación de trabajo asalariado. En la cuestión agraria, eso lo demuestra muy bien Kautsky. Bueno, es un libro, el libro de Kautsky es un libro maravilloso, y creo que es brinda muchas herramientas para comprender el desarrollo del capitalismo en el agro. Por eso, más allá de que el salario no esté completamente diferenciado, porque lo que no está diferenciado del todo es la mercancía fuerza de trabajo, va a ser ese sentido. Va a ser en ese sentido, porque digamos, uno a lo largo de todo el proceso, con el desarrollo de la mercantilización, eso sí va consiguiendo, digamos, va tomando más forma. Pero es un proceso posterior, pero cuya dinámica comienza de acá, de esta relación de explotación. Esa es un poco la explicación que he intentado. Más allá de que obviamente acá no, por eso digo, es una relación embrionaria en el sentido del término, en el cual la clase capitalista no está plenamente desarrollada. Como no está plenamente desarrollada la clase capitalista, tampoco está la clase obrera. Digo, eso es un proceso. Sí. ¿Se puede preguntar así? Preguntarme libremente. Sí, yo me quedé, vos estás dando carácter burgués, ¿cierto? Estás hablando de una clase casi burgués. Yo lo que decía agrario, ¿verdad? En mi caso, yo ahora en mi caso quería formar una historia agraria. Danos más datos para tener más elementos para saber por qué decir que no es una burguesía agraria. A ver, en concreto lo que es la transición del feudalismo al capitalismo, cuando hablamos de burguesía agraria, estamos hablando de una clase social que explota trabajo asalariado y a partir de esa explotación, un trabajo asalariado en un sentido transicional del término. Y a partir de eso acumula. Su acumulación está determinada por ese proceso. Lo que demuestra justamente el determinante, digamos, el capítulo 4 del libro, es cómo de la diferencia de plus-trabajo va hacia la ganancia. Es decir, la naturaleza de la ganancia de esa clase social, y por lo tanto su capacidad de reproducción ampliada, viene justamente de la explotación de ese trabajo, de la transferencia de ese trabajo. Por eso hablamos de burguesía, aunque no estuviera plenamente configurada como burguesía. De todas maneras, pienso también en los trabajos de transición del feudalismo al capitalismo. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en el desarrollo del capitalismo en Francia. En lo que es la diferenciación interna de la comunidad campesina y la diferenciación entre distintas capas, entre los que luego van a terminar armándose los cops de village. ¿Qué hacen? Explotan trabajo asalariado y comienzan a acumular. Entonces, ¿eso qué significa? Ahí tenemos al gerente de producción. No es un burgués completamente desarrollado. Pero hay una tendencia, una dinámica que va en ese sentido. ¿Sí?
es un desarrollo transicional. Ese es el planteo. Acá lo observamos de alguna manera en eso, no es exactamente igual porque los desarrollos históricos tienen sus especificidades, lógicamente. Pero nos parece que en el sentido que yo te comentaba, por qué hablábamos de burguesía, lo podemos encontrar. Otra cuestión es que luego esa burguesía, digamos, tome una forma plena. ¿Sí? Y eso vendrá con esto que decías vos de la mercantilización, la eficiencia, la compra de tierras. Todo eso es elementos que justamente la burguesía va a terminar de desarrollar en el siglo XIX, justo de la condicionación a antes. Y la última, ¿no? Sí, no. Como el tema me engancha, porque me gusta mucho el tema. El dueño de este campo, que es el de Chascomús, Sí. tuviste la suerte de encontrar los libros, que no es fácil encontrar los libros. Bueno, ¿era propietario o era poseedor de bien netamente rural o tenía diversificación? Pero también es una etapa muy diversificada. Sí, te cuento un poco el trayecto de Antonio Rivero de los Santos. Esto está de todas maneras en el segundo capítulo. No, te aviso para dónde lo vas a encontrar. Antonio Rivero de los Santos es un portugués, es interesante, porque uno dice, bueno, la burguesía argentina, ¿de dónde viene? Es portugués. Tiene como ciertas cuestiones paradójicas. Obviamente tiene las limitaciones del caso. Primero, el libro presenta, los libros de cuenta, una estancia que es muy difícil de encontrar, es una fuente completamente... Sí, hay que buscarla y una arqueología sobre el documento. Porque hay muy pocas libros de contabilidad de estancias con tanto nivel de detalle como esta. Otras serán la de, por ejemplo, Clemente López Osornio, las conocidas, exactamente. Pero son documentos muy específicos. ¿De dónde viene Antonio Rivero de los Santos? Rivero de los Santos era un comerciante portugués instalado en Río de Janeiro, vinculado con ese comercio, que luego se traslada, en 1762, se traslada a Buenos Aires junto con un montón de elementos de la comunidad portuguesa, que si bien tal vez lo estudia mucho Reitano, digamos, toda la instalación de la comunidad portuguesa en Buenos Aires. ¿Y qué ocurre? Ocurre que su principal rubro en términos de negocio es el agro, y eso lo vemos a través de la testamentaria. También diversifica, sí, diversifica lo que decías vos, se comercia con, sí, pero de forma muy limitada. Si uno hace por ejemplo, una comparación con Diego de Abuelo, comerciantes, ¿sí?, a una escala mucho mayor, se va a encontrar con que los nexos mercantiles son mucho más limitados, muchísimo más limitados. Incluso, obviamente, cuando le arman la testamentaria, el tipo tiene un montón de deudas con todo el mundo, que le quedó como acreedor. Y si no, tiene todos acreedores también, ¿no? Digamos, en el comercio al menudeo, es un comercio muy chico que en relación al nivel de acumulación que le brinda la producción agrícola es a partir de ese estudio sí diversifica, pero está claro que el rubro productivo sobre el cual se acumula es la venta sobre todo de ganado en pie, no tanto pareciera que no tanto de cueros, o por lo menos en este proceso histórico donde se hizo digamos, el libro cuenta, digamos, donde se lleva a cabo la contabilidad, no pareciera ser lo más predominante. Sí el ganado, la venta de ganado en pie para el abasto de Buenos Aires. Ahí tenemos claramente los ingresos de la estancia. Esa que es. se permiten acumular. Exactamente. Porque básicamente es raro eso, porque la acumulación muchas veces está por el lado del comercio y la inversión en tierra. En este caso, está... Sí, a ver, ¿hay comercio? Sí, hay comercio. Pero... ¿Hay un negocio? Sí, hay un negocio, pero a un nivel muy limitado. Lo vemos en las relaciones en materia de comparativa, me parece que es bastante claro. Pero bueno, eso por un lado. Después, algo que me preguntaba Eliseo, compañero, bueno, varias cosas. Tendría que andar demasiado en todas, la del imperialismo. Digo, yo me remito a esta explicación. Justamente, el capitalismo argentino del Estado Nacional, el tamaño de ese capitalismo, solamente es un producto de ciertas condiciones históricas en las cuales se desarrolla.
Uno no puede esperar que del escenario histórico del Río de la Plata brote el capitalismo británico. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas condiciones históricas. Eso está claro. Entonces, bajo otras condiciones, el nivel de capitalismo será otro, el tamaño del capitalismo será otro, las especificidades productivas de ese capitalismo serán otras. Pero no deja de ser capitalismo. ¿Por qué? Porque lo que importa a la hora de pensar que es o no es capitalismo son las relaciones sociales. Otro problema es el rubro, el tamaño, etcétera, etcétera. Son dos cosas diferentes. Por eso, digamos, donde el elemento del imperialismo es un elemento que se, como factor explicativo del tipo de desarrollo capital que es un elemento que se agrega casi de una manera, se le agrega de una manera ficticia a la comprensión de la relación dinámica. ¿Por qué ficticia? Y porque el tamaño del capitalismo argentino es este, no es que el imperialismo estructuró esa posibilidad de desarrollo. No, es este. Nos gustaría vivir en otra sociedad, no sé, yo preferiría el socialismo, no sé si prefiero vivir en Inglaterra. Yo prefiero el socialismo. Pero bueno, son las condiciones históricas en las cuales, digamos, se controla la burguesía a la hora de desarrollar estas tareas. Ahora, vos hablabas puntualmente del tema del campesinismo. Y ahí hay todo un debate sobre qué es un campesino. Obviamente hay organizaciones que ya lo desarrollan de una manera un poco obscena, ¿no? Es decir, cualquier persona que tenga tierra parece que es un campesino. O sea, vivir en el campo es un campesino, ¿no? Eso ya obviamente está planteado de una manera un poco burda. Pero en concreto, cuando hablamos de campesinos, y hay todo un debate que es interesante con el modelo de campesino que es Chayanov, populista ruso. Eso es más que nada, digamos, en esto se han basado sobre todo la renovación historiográfica a la hora de pensar el sujeto campesino en el modelo chayanoviano. Un modelo de, bueno, el pequeño productor, el pequeño campesino con una forma de autorregulación familiar, que era, digamos, la base de los populistas rusos. ¿Qué decían los populistas rusos? Tenemos que defender la comunidad campesina como base social para el agro. La pregunta es, ¿el campesino existe de una manera independiente, suelto, como campesino individual? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer a la hora de pensar si en el Río de la Plata había un campesino. Nosotros ahí planteamos toda una discusión, después en todo caso conversamos, vamos a conversar con este tema, que es que justamente para hablar de campesinos, nosotros tenemos que pensar en una configuración comunal, en la cual estemos hablando de una estructura comunitaria que contenga cada una de las partes y permita su reproducción. En el marco de esas condiciones generales, ahí sí encontramos el elemento que se le dice reciprocitario interno a las comunidades campesinas. Pero si no encontramos eso, lo que encontramos es un proceso de diferenciación social, y muy marcado. Uno puede tener una tierra y no ser un campesino, sino ser un pequeño productor mercantil en vías de desarrollo o de disposición. Son dos cosas diferentes, no necesariamente lo mismo. Incluso hay que pensar si el campesinado es una clase social en términos estrictos, y no una estructura que permite la reproducción de un sujeto sin hablar de la relación de explotación. ¿A qué me estoy refiriendo? El campesino medieval, estoy pensando en términos esquemáticos que nos sirven para pensar problemas. El campesino medieval es clase en tanto campesino, es decir, lo que lo determina es la relación campesina, la relación con la comunidad, o la relación señorial, o la explotación en el marco del señorío. Son dos cosas diferentes. No sé si se comprende el problema. Entonces, la pregunta ¿es el campesinado una clase social? Bueno, eso es un debate. Nosotros todavía, sinceramente, no lo tenemos del todo resuelto. Tendemos a pensar que no, porque es justamente la estructura sobre la cual se montan las relaciones de explotación, ¿sí? Pero bueno, eso es un debate que es interesante para pensar, particularmente para el desarrollo capitalista argentino. Nosotros lo que planteamos en concreto es el desarrollo capitalista argentino no necesita campesinos, digamos, no necesita reparto de tierras.
No, lo que necesita es la expropiación de esa burguesía que ha desarrollado las relaciones capitalistas, sobre todo las que tienen mercado. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad productiva que no tienen otros. Lo que tenemos que hacer es expropiarlos en todo caso y ponerlas a trabajar bajo el control de los propios trabajadores y al servicio de las necesidades sociales. Yo con eso no tengo que liquidar la gran producción. Tengo que apelar a ella para poder producir al servicio de las necesidades y no de la ganancia. Pero no repartir la tierra entre pequeños productores. Es improductivo, ¿no? ¿Cómo? Es improductivo. Sí, ni hablar. Ha habido modelos que han fracasado, digamos, se repartió la tierra y estuvo... Es una vez, sí, es que es así, no tiene sentido. Pero bueno, ¿de dónde viene esta idea de tiene que tener todo, tenemos que poblar el campo con pequeños productores? Viene de una comprensión equivocada de cómo se tiene que desarrollar el capitalismo. El modelo del farmer. El modelo farmer, exactamente. Es una concepción equivocada. Y que incluso en el caso norteamericano hay varios estudios que comprueban cómo el modelo farmer en realidad no existía. Digamos. Es una idealización. Y Charles Singer, Es una idealización. Hay varios autores que, de Charles Foss, otro que no me acuerdo, bueno, estudios concretos de casos concretos que van demostrando cómo eso es efímero, es esporádico, es coyuntural. Entonces, Digamos, el modelo no es el modelo de desarrollo capitalista, es algo coyuntural, digamos. El desarrollo histórico, bueno, requirió de pequeñas producciones. Ahora bien, desarrollado más o menos el Estado Nacional en general, bueno, eso pasó a ser completamente usurpado por el conjunto de la burguesía. Entonces, ¿a qué tiende eso? A un nivel de concentración cada vez mayor, sin ser completo, porque en el agro, la realidad es que en el agro no tenemos esos grandes, esa gran concentración que uno diría, acá hay 5 personas que te controlan todo el agro. Eso no existe. En el agro hay al menos 90, 100 productores, incluso más, habría que hacer la cuenta, pero no encontramos eso de 5 personas que le producen todo el campo de Argentina. ¿Sí? Y luego en Estados Unidos. Hay varios productores. La cuestión es esa, digamos. El proceso de desarrollo del farmer es en base a un momento histórico, se idealiza una vía de desarrollo y se supone que esa vía de desarrollo tiene que estar abierta y desarrollada en todos los casos históricos. Y si no existe, bueno, no tenemos capitalismo. Bueno, eso es un concepto basado en una idealización. ¿Sí? Es una idealización. Porque como dije antes, el capitalismo lo que requiere es fuerza de trabajo desposeída, que de otra manera no desarrolla. Justo hoy hablábamos de la mercancía fuerza de trabajo. ¿Cómo se construye el salario? ¿Sobre la base de la entrega de tierras a todos los habitantes de la Argentina? ¿Los argentinos deberían tener todos sus recursos, digamos, para ser obreros? No, al contrario. Sobre la base de la disposición de todo recurso de trabajo y de vida para que eso tenga un valor que se llama fuerza de trabajo. Si no hay disposición, no hay diferenciación de la mercancía de fuerza de trabajo. Entonces, digamos, es un elemento que es central para entender cuáles son las tareas del capitalismo. ¿Sí? Y si no caemos en estas idealizaciones. Y así, por ejemplo, se comprende que Artigas, el reformista agrario, sería una suerte de Babef rural. Bueno, es equivocado porque justamente el artiguismo es una experiencia que es más compleja, en un sentido, desde el ciclo social del artiguismo, de dónde vino hacia dónde fue, es decir, cuáles son las alianzas sociales que fue estableciendo el artiguismo en todas sus etapas. Uno diría, y yo me animo a pensar, que la relación con los explotados rurales, y esto lo demuestra incluso el propio Escuela Merino, que hace una bandera de Artigas como reformista agrario, él demuestra que hay un ciclo social en el cual Artigas se queda prácticamente solo del apoyo de la burguesía, pero esencialmente su apoyo central era la burguesía. Cuando Artigas termina apoyándose sobre todo en esos explotados rurales, en las masas del campo, ¿en qué momento? En su momento de mayor debilidad, no en su momento de mayor fortaleza. Eso es interesante para pensarlo. Pero bueno, digamos, todo esto forma parte de una idealización generalizada
de lo que es el desarrollo de la producción capitalista en el campo. Bueno, toda la cuestión agraria está muy velada por todos estos sentidos comunes que hay que tratar un poco de descentralizar. Entonces el origen apunta en ese sentido. Intenta contribuir como herramienta para comprender ese desarrollo histórico. En un sentido, es un momento histórico específico del desarrollo embrionario de una clase social. ¿Sí? Hoy encontramos ese desarrollo completo. De lo que se trata obviamente es de otro tipo de transformación social que no es la tarea burguesa. Y ese es el camino del socialismo. Pero bueno, yo en principio con esto me doy por satisfecho. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención más, está obviamente abierto, pero si no, cerramos. Sí. No, yo no pude escuchar porque estaba sacando fotocopia, lamentablemente hay que hacerlo porque escuché la última parte y me parece muy bueno eso que se plantea de desmitificar la cuestión de la reforma agraria, como el reparto de parcelas, la recreación de un campesinado, porque está dentro de lo que es el mito de la izquierda, que muchas veces se repite, y acá en Argentina, como el campo es tan importante, se dice hay que hacer la reforma agraria porque hay que destruir a la oligarquía, que es el centro del problema, la burguesía, como le digo. Entonces me parece muy bueno, y lo que para mí hay que aportar esa perspectiva es que más que expropiar las tierras en general, lo que se debería hacer, lo que proponemos, es controlar la comercialización y la logística, por lo menos en un primer momento. Después veremos cómo se avanza. Bajando a tierra un proyecto revolucionario en Argentina para que se pueda aplicar en un próximo gobierno, por ejemplo. Lo que debería volverse a hacer del Estado es controlar la exportación, la importación y la logística, porque controlando las esferas de la circulación y la comercialización, nosotros del Estado lo podemos hacer de la renta, de esa diferencia, y con eso podemos utilizarla para avanzar en un proyecto de liberación que implique dejar de depender de las multinacionales, centrarnos en lo que podemos producir acá y de ahí avanzar desde la liberación material a la liberación espiritual de la nación. Me parece que es una apuesta importante que inclusive la izquierda trotskista últimamente cambió esa postura y habla en abstracto de nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar la banca. Bueno, en Argentina ya se hizo eso, que lo hizo Perón, y también lo hicieron los conservadores antes de Perón, que fue la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne y el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Con esas herramientas, más el ferrocarril del Estado, más los elevadores de grano del Estado, más la marina mercante, más los puertos del Estado, pudimos controlar la producción. Y el Estado, cuando nosotros estamos hablando del Estado, no es otra cosa más que, como decía Lenin, la clase obrera organizada como clase dominante que empieza a expropiar a la burguesía de su medio de producción de manera paulatina. Eso es el Estado para nosotros, es el socialismo, como una etapa de transición al comunismo, donde quizás, nosotros, eso es metafísica, no lo podemos saber, quizás una vez pasada esta etapa de transición, en el comunismo lleguemos a eso que decías, de lograr la expropiación total y que sea bajo gestión de los trabajadores. Quizás esa sea la forma, quizás no, pero primero tenemos que pasar por esta etapa anterior del socialismo que atravesaron todos los países latinoamericanos, Rusia y Chile también. Pero bueno, en síntesis, abrazo esa concepción de no al reparto de tierras en Argentina, que no funciona así. De hecho, la tendencia mundial es lo contrario, es del campo a la ciudad, no de la ciudad al campo, y esa tendencia no se va a revertir de la Edad Media, que se viene desarrollando así, así va a seguir. Y bueno, ojalá podamos avanzar en más coincidencias hasta el fin último, que es la revolución y el socialismo argentino. Bueno, ahí se van a presentar varios debates que me encantaría profundizarlos, pero bueno, nos vamos a meter incluso en temas que nos exceden en cierto punto, que es el IAP y el peronismo en general. Y una concepción que ahí sí tenemos una diferencia, creo que bastante tajante. El peronismo no supone el control obrero ni del comercio ni de la producción en general. Lo que nos quiere, incluso lo que se requiere para eso primero es la expropiación de la producción, porque justamente la producción está desarrollada en virtud de la ganancia individual, no del beneficio social.
Uno puede tener la renta, el Estado habrá podido tener algo de renta, incluso igual hay estudios que demuestran que el IAPI en realidad no fue lo que se supone que era en materia de recursos. Hay bastantes cuentas sobre eso, pero más allá de la cuestión del IAPI, lo que se requiere es la expropiación de la riqueza y los medios de producción en general para poder ir hacia la apropiación de esa renta. Porque de otra manera, en tanto y en cuanto la producción es en virtud del beneficio individual, de la ganancia individual, la comercialización no puede expresar sino lo mismo, sobre todo porque el Estado no cambió de manos. El Estado sigue en manos de la misma clase social. Por lo tanto, ¿a quién le toca esa riqueza en materia de renta? Bueno, un poco se la sigue quedando el burgués, pero otro poco se la queda el Estado en manos de otro elemento burgués. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos el peronismo no ha transformado, digamos, un ápice en el desarrollo de la distribución de esa riqueza. Pero bueno, son parte de los debates. Nosotros proponemos la socialización de los medios de producción, ¿sí? La socialización de los medios de producción en general, ¿sí? Pero sobre todo esto, ¿por qué? Porque nos permiten producir en beneficio de las riquezas, de las necesidades sociales y no de las ganancias individuales. Por eso, la transformación al socialismo requiere la independencia de la clase social y el trabajo político sobre el conjunto de la clase obrera para poder trabajar de una manera independiente la comprensión de sus tareas históricas. Bueno, con esto cerremos, en todo caso con el compañero obviamente podemos conversar, pero yo les agradezco la paciencia y haber estado escuchando hasta la hora, que no sé qué era esa hora, pero bueno, les agradezco enormemente la disposición, la atención y también la participación. Así que bueno, muchas gracias.